entonces, si nadie necesita, decir eso, que hoy es el segundo día de la serie Universitatea, la segunda charla. El título de la charla es El imperialismo en América Latina, sobre Cuba y Venezuela, y tenemos aquí a Arantxa Tirado y Leiner Ortiz, que van a darnos ellos la charla un poco sobre el imperialismo de Trump, que estamos viendo que estos últimos meses vuelve a tener en el punto de mira a Latinoamérica, con los últimos ataques a Venezuela, incluida la acción contra Maduro, y bueno, hay un aumento también del bloqueo criminal a Cuba. Pero bueno, pues hablaremos un poco qué es lo que se esconde detrás de este bloqueo, cuáles son los verdaderos intereses del imperialismo yanqui, ¿no? Y qué condiciones existen hoy en día en esos países un poco para hacerle frente a esa ofensiva. Y bueno, voy a empezar un poco presentando a Leiner Ortiz. Él es cubano, tiene estudios de relaciones internacionales y actualmente está cursando el doctorado aquí en la EHU. Además, bueno, de su labor académica participa en la revista digital La Tiza, cuyo objetivo es crear una plataforma política para debatir la evolución del proyecto de la Revolución Cubana, su relación con las prácticas políticas actuales y sus horizontes. Y bueno, por otro lado tenemos a Arantxa Tirado, de Barcelona. Ella es politóloga, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, también es profesora y doctora también en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha residido en México, Venezuela y Costa Rica, y también ha realizado pues estancias de investigación tanto en Cuba y en Canadá, y es autora de 2 libros y coautora con Ricardo Romero Laullón-Nega de otros 2 libros. Y bueno, de uno, vale. Y eso, actualmente es profesora asociada del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público en la Universidad Autónoma de Barcelona, y también es colaboradora de diversos medios de comunicación. Así que bueno, sin más dilación, les voy a dar la palabra a ellos, y de antemano muchas gracias por venir y espero que os interese. Eskerrik asko, Maya. Kaixo, egunon, hasta aquí mi euskera, disculpas, tengo nombre vasco, pero es solo capricho de mi madre. Intenté estudiar euskera en mi adolescencia, me compré el libro El Bakarka y estaba comentando que me quedé en, yo creo, la primera lección porque se me hizo como muy complicado, pero creo que en algún momento de mi vida lo retomaré. En todo caso, disculpas por no poder hacer la charla en euskera. Y mis agradecimientos pues a todos vosotras, vosotros, vosotres por la invitación, por estar aquí, a la organización. Es muy emocionante como profesora primero ver un aula llena de alumnos. Esto es algo que hoy en día cuesta cuando se dan clases, pero bueno, bromas aparte, sobre todo es emocionante ver tanta gente joven pues interesada en debatir, desde parámetros que tienen que ver con el socialismo, con los horizontes de posibilidad de trascender este sistema económico capitalista, y desde coordenadas del marxismo, que es un marco teórico que tiene plena vigencia, tanto teórica como política, y yo creo que es algo que compartimos todas las personas que estamos aquí en la mesa y también seguramente la mayoría de quienes estáis sentadas en el otro lado. Y vamos a reflexionar pues, sobre el imperialismo, que podíamos pensar ahora con este señor, Donald Trump, como que es algo nuevo, ¿no? Hay gente que lo está descubriendo ahora, pero bueno, los marxistas sabemos que estamos hablando de procesos políticos que son consustanciales a la evolución, a la manera de estar en el mundo de un sistema capitalista, que tienen su fase imperialista, que bueno, esto llevaría a otros debates teóricos que no voy a entrar porque no tenemos espacio y no quiero aburriros. Pues tiene en esa evolución, en esa fase, pues ya una continuidad y unas mutaciones. En todo caso, son tiempos convulsos donde sentimos que todo se acelera,
no nos da tiempo a entender lo que está pasando cuando hay otro acontecimiento. Estamos viendo el secuestro de un presidente y su compañera, precedido de bombardeos a supuestas narcolanchas en el Caribe, en el Pacífico, además todo crímenes que vulneran todo tipo de legalidad internacional, si es que eso existe, y cuando estamos mirando ahí, de repente ahora nos dicen que van a bombardear Irán y lo bombardean, y antes Groenlandia y Cuba. ¿Y qué pasa, ¿no? ¿Qué está sucediendo con tantos frentes y qué interconexión tienen? Pues la interconexión claramente es un proyecto de dominio global por parte de una potencia hegemónica que se encuentra en un declive desde hace décadas, y que ese declive está acusado, ¿por qué? Por el surgimiento o reemergencia, algunos dirán, de otra superpotencia que tiene puntos para colocarse como pues, la sustituta en esa hegemonía del sistema internacional, que es China. Estados Unidos lleva tiempo, antes tuvo una disputa clara en tiempos de la Guerra Fría con la Unión Soviética, que simbolizaba un modelo antagónico de sociedad, político, económico, ético, de todo tipo. Y ahora lo que tiene enfrente es un incipiente, se habla mucho de la multipolaridad del sur global, China, ¿no? En una relación con ese sur global, pero enfrente lo que hay en principio es una superpotencia que le está disputando territorio, mercados, minerales críticos, hidrocarburos, etcétera, y eso es lo que está detrás, ¿no? Esa conciencia de que hay un capitalismo en crisis, siempre está en crisis, pero bueno, por la disputa, esto ya seguramente lo ha explicado mucho mejor Turiel, creo que fue ayer, ¿no? La charla, por unos recursos que son finitos, y hay una transición ecológica que también empuja, que necesita también, paradójicamente, de minerales críticos que tienen un impacto ecológico en su extracción, ¿no? y que plantean escenarios de una carrera por hacerse con esos recursos, en la que se ha metido Estados Unidos de una manera pues acelerada, porque también esto conecta pues con esa... Donald Trump no es al final quien va a poner fin al imperialismo, es expresión de ese declive, ¿no? O sea, de esa dificultad en el proyecto de acumulación capitalista al interno, de las contradicciones, de las desigualdades de la sociedad estadounidense, ¿no? De la deslocalización que hubo, el traslado de empresas, etcétera. Entonces, el imperialismo, como ese proyecto de acumulación del capital para penetrar mercados, extenderse a otros mercados, explotar o superexplotar en las periferias, controlar recursos, materias primas, es lo que estamos viendo en Estados Unidos a través de mecanismos que combinan, como sabéis, la coerción y el consenso. El momento actual ya de consenso tiene poco, ¿no? Porque si hay algo característico es que gracias, podemos decir así, a Donald Trump, hay gente que se ha dado cuenta que existe el imperialismo, como decía, incluso dentro de esos aliados, entre comillas, le hace la Unión Europea, se están dando cuenta de que la relación que ha tenido Estados Unidos con ellos era meramente instrumental, ¿no? Y que al final han acabado abrazando los intereses geoestratégicos, geopolíticos y en cierta medida geoeconómicos, a pesar de hablar mucho ahora de autonomía estratégica de Estados Unidos. Y ahora estamos en este imperialismo sin máscaras que, por supuesto, como no podía ser menos, y si miramos la historia entenderemos por qué, tiene a Venezuela y a Cuba como objetivos prioritarios a no solo neutralizar, ¿no?, sino a erradicar, porque ha visto como un momento de posibilidad para ello. ¿Por qué? Porque son dos proyectos revolucionarios, que en el caso de la Revolución Cubana yo no voy a extenderme, lo hará mucho mejor el compañero, pero como sabéis, ¿no?, prácticamente el único estado socialista, no solo en la región, sino en el mundo. Y en el caso de la Revolución Bolivariana, pues una revolución con un horizonte de construcción de un socialismo un poco etéreo, ambiguo y demás, del siglo XXI, que se le puso esa etiqueta, pero un proyecto de Estado comunal y en todo caso un desafío a esa expansión de los intereses estadounidenses en el país que, dato no menor, tiene las principales reservas probadas de petróleo del mundo, aparte de minerales críticos necesarios para el desarrollo de ese capitalismo, industria militar, aeroespacial, etcétera, oro, biodiversidad, que es algo que se habla poco, igual que el conjunto de América Latina y el Caribe, que ya hace décadas el Che Guevara
la calificó de reserva estratégica de Estados Unidos por las riquezas, ¿no? Aparte de ser el área natural, de expansión natural, entre comillas, de Estados Unidos, que considera que esa región es el hemisferio occidental, ¿no? Y de ahí es lo que estos días, bueno, a raíz de la última estrategia de seguridad nacional, se debate tanto, ¿no?, de la recuperación de la doctrina Monroe, esta doctrina del siglo XIX de América para los americanos, con el corolario Trump, que se concreta en qué, pues en dejar claro que la región tiene que ser para las empresas estadounidenses, porque la seguridad estadounidense depende del control de los recursos energéticos, y ahí hay que sacar de la ecuación a los competidores, adversarios o enemigos, léase China, Rusia e Irán. Es más, Irán puede penetrar en América Latina por culpa de Cuba y de Venezuela, sobre todo, ¿no? Esto lo dice el secretario de Estado Marco Rubio, pero también está en sus documentos, y no está solo en los documentos recientes, está en documentos, en la Estrategia de Seguridad Nacional previa tanto de la administración Trump, de la primera, como la de Biden, donde se señala directamente, en esta no, a Cuba y a Venezuela como regímenes que hay que neutralizar porque no garantizan la libertad de sus ciudadanos y demás. Y entonces estas justificaciones, esta creación de una doctrina totalmente unilateral, que bueno, es legítimo, ¿no? Cada estado tiene su doctrina de seguridad y tal, pero el problema con Estados Unidos es que no solo hace eso, también hace toda una serie de leyes extraterritoriales que aplica al mundo como si fuera suyo, ¿no? En este imperialismo que también es judicial. Él puede hablar de la Helms-Burton, pero no solo, y acompañado de algo que Venezuela ha padecido, igual que Irán. Venezuela, si no me equivoco, es el tercer país del mundo con más medidas coercitivas unilaterales, con 1088 hasta ahora, recientemente, impuestas por Estados Unidos de manera ilegal, porque no tienen el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ni cualquier otro aval, y que es una manera de hacer la guerra, porque la guerra no es solo que vengan y bombardeen Caracas y maten a más de 100 personas para secuestrar a un presidente y le llamen extracción, eufemísticamente, ¿no? La guerra es que te asfixien tu economía, la guerra es que no te permitan comerciar en los mercados internacionales, la guerra es que restrinjan tu posibilidad de importación, la guerra es algo que también se despliega, por supuesto, en el ámbito económico, y ahora lo estamos viendo de manera clara, ¿no? Con esto que está haciendo Irán, que es responder bloqueando el estrecho de Hormuz o impidiendo el paso de determinados petroleros, y vemos ahí cómo la guerra y el capitalismo pues están unidas, y la guerra tiene muchas áreas desde donde se despliega. Y para justificar algo que, por eso ha mutado la guerra, ¿no? Porque tiene mala prensa, es decir, la gente tuvo muy claro después de la guerra en Irak que había una guerra por petróleo, ¿no? Y hubo una movilización global. En el Estado aquí el 90% de la gente estaba en contra de la guerra. Por eso hay que cambiar el vocabulario, hay que revestir esas guerras creando amenazas, ¿no? Hay que justificar, hay que generar los malos a través de la prensa, demonizar procesos revolucionarios, darle la vuelta a las explicaciones y convertir lo que tú haces, que es un ataque, en una defensa, como estamos viendo en el vocabulario, por ejemplo, para justificar no solo Estados Unidos, también Israel, ¿no? Con su genocidio en Gaza, diciendo que ellos atacan, en el caso de Irán, antes porque sentían, además lo han dicho así, sentía Donald Trump que les iba a atacar. Pero es que no es solo Donald Trump, es que si os acordáis, la doctrina Bush o esta idea de la acción no preventiva, sino preventiva o anticipatoria, que sería algo así como una acción ante un ataque que se percibe como inminente, fue lo que justificó invadir Irak, pero también en la historia de Estados Unidos, porque el imperialismo no es nuevo y esta manera de proceder y de justificar tampoco, pues se habló de una doctrina en el periodo de Eisenhower de represalia masiva, que iba a ser la respuesta desproporcionada que daría Estados Unidos, incluso de carácter no nuclear, ante cualquier
posible ataque de la Unión Soviética. Estos días, cuando Donald Trump puso este tuit amenazando con aniquilar la civilización iraní, dando a entender cómo vas a aniquilar con el lanzamiento de la bomba nuclear, como ya hicieron en Hiroshima y Nagasaki, único país del mundo, ¿no? Eso es terrorismo absoluto, pero bueno, esto no se habla mucho. Pues resonaba, ¿no? Esa idea de la represalia masiva y el hecho es que tú generas una doctrina que justifica legalmente, ¿no? Y con esa extraterritorialidad tus acciones, y cuando no, pues te inventas, como el señor Obama en 2015, su decreto que decía que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por su simple existencia, porque el hecho de desafiar al imperialismo es una amenaza para el imperialismo. Entonces, ahora estamos en una fase que parece que aquello que aparecía, valga la redundancia, en las estrategias de seguridad nacional, de aislamiento de Cuba, de Venezuela, en aras de que, esperamos el día en que los pueblos de Cuba y Venezuela puedan disfrutar la libertad y los beneficios de una prosperidad compartida, y animamos a otros estados libres del hemisferio a apoyar este esfuerzo compartido. Esto era la estrategia de seguridad nacional de la primera administración Trump, ¿no? Parece hasta romántica al lado de la actual. No voy a leer porque no quiero extenderme mucho. Ahora ya estamos en una fase de aniquilación, ¿no? O sea, no es ya... O sea, ahora vamos a llevaros a la asfixia máxima, vamos a secuestrar a vuestro presidente y si no aceptáis, pues tal. Pero esto no es nuevo, ¿no? Porque en el caso venezolano, y aún un poquito de tirar para atrás, la política de cambio de régimen inicia prácticamente cuando Hugo Chávez llega a la presidencia en el año 99. Hugo Chávez, un líder carismático, revolucionario, que surge de las luchas populares de los venezolanos durante décadas, de muchas maneras, insurgentes, de otro tipo, estudiantiles, que finalmente logra hacerse con el gobierno. El poder es otro tema, pero desde el gobierno trata, ¿no?, de transformar el régimen existente, inicia un nuevo momento, esa Quinta República, y a partir del año 2004 ya habla de la construcción del socialismo. Y a partir de los años siguientes trata de ir dando pasos, ¿no?, en ese sentido. Pero ¿cómo se construye el socialismo en el país con las principales reservas probadas de petróleo del mundo, donde el 90% de tus ingresos proviene del petróleo, donde no te has industrializado porque pues estás acostumbrado a importar? ¿Cómo se va construyendo? Porque esto también tiene un impacto en la mentalidad, ¿no? Aparte, no solo de las clases dirigentes, sino de la población. O sea, un proceso de transformación profundo que lleva, paros petroleros, primero golpe de Estado en el 2002, luego intentos de magnicidio del presidente Maduro, otro intento de golpe de Estado, la instauración de un gobierno paralelo decretado vía Twitter por Donald Trump. No sé si os acordáis, ya alguien se acuerda del señor Juan Guaidó, ¿no?, por el cual, en esta lógica unilateral de Estados Unidos, se robó no solo la embajada de Venezuela en Washington, se la entregaron a unos señores que nadie había votado, argumentando que Maduro no había ganado las elecciones. O sea, la lógica argumental es maravillosa. Y además robaron la petrolera venezolana en Estados Unidos, Citgo, que ahora está en un proceso de vamos a ver qué pasa, pero las reservas venezolanas de oro, que no son del gobierno, que son del Estado, pero bueno, para sacar el chavismo todo valía, ¿no? Y todo esto, además, con, insisto, argumentaciones y complejidades, aparte de, en paralelo, un proceso de bloqueo y asfixia y de aislamiento de Venezuela de los mercados internacionales y de sanciones enfocadas a partir de determinado momento en afectar a esa industria petrolera como manera de tocar el telón de Aquiles del Estado, es decir, que bajaran los ingresos, debilitar todas las políticas sociales desplegadas por el Estado venezolano con el dinero del petróleo
y afectar, por supuesto, pues a la población para provocar una implosión, ¿no? Para provocar un descontento. Y esto, en la primera administración de Trump, todo no es blanco y negro, ¿no? O sea, cuando vas profundizando en los temas te das cuenta de las complejidades que hay, los grises, los matices, los actores distintos, a veces en un mismo gobierno, ¿no? Sea un gobierno revolucionario o sea un gobierno imperialista como el de Estados Unidos. Y en la primera administración hubo un debate sobre qué hacer con Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Porque con Venezuela se han encontrado, igual que con Cuba, como explicará Leiner, con una piedra en el zapato porque no han podido derrocar a la revolución bolivariana. Y de ahí yo siempre digo que Venezuela ha sido el laboratorio de una guerra híbrida, ¿no? Una guerra híbrida que es una guerra que se despliega, como os decía antes, en muchos planos, no solo en el plano de la guerra cinética, ¿no? de las bombas y de la guerra abierta, sino en esos planos económicos, en los planos de las operaciones psicológicas que vienen de la Guerra Fría, ¿no? La manipulación sutil o no sutil, lo mediático, etc. Y ahí lo que vimos en la primera administración de Trump es que ya se empezó a posicionar, si bien no como secretario de Estado, pero sí como asesor a partir de 2018 con mucho peso, el señor Marco Rubio, un personaje que tiene un perfil muy antisocialista, anticomunista, anticastrista por sus orígenes personales, por su ideología, y que junto con otros como John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional, presionaban por la línea dura, por la máxima presión, ¿no? Por ir a un derrocamiento. Incluso se hizo una operación que se llamó Gedeón de subcontratación de mercenarios para la invasión de Venezuela y el asesinato del presidente. Esto no es una película, esto es la realidad. Lo que pasa es que es una realidad que queda un poco lejos y como tiene detrás mucha porquería, no se le da mucho espacio en los medios de comunicación. Pero no sé si os acordáis que también unos mercenarios llegaron un día en Haití y mataron al presidente. Y eran, no sé si de la misma empresa o no, porque esa es otra. La guerra también se ha externalizado y está medio privatizada y es un súper negocio y hay un montón de excombatientes que se dedican a estas cosas. Entonces, en esa pugna, al final, parece que se impuso un Donald Trump, como vemos ahora, que oscila entre lo pragmático, hombre de negocios, y ahora te lanzo la bomba nuclear, ¿no? O sea, no es que sea un comportamiento errático que no tenga una lógica, claro que hay una lógica. Eso no quita que no haya choques, contradicciones y cosas muy interesantes que están sucediendo ahora en Estados Unidos, como por ejemplo con este secretario de guerra, que también esto es muy gracioso, ¿no? Ya no es secretario de defensa, secretario de guerra, una declaración de intenciones al mundo, que decide nada más entrar, empezar a hacer limpieza en el Pentágono, limpieza entre comillas, y sacar, ¿no? a cargos funcionarios militares, sacar asesores legales, recientemente 12 altos mandos militares, entre ellos algunos del Estado Mayor, que son defenestrados. En el contexto del bombardeo de las supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, dimite el jefe del Comando Sur, es decir, el que estaba encargado de la operación Lanza del Sur, que es esta operación de bombardeos que mató, bueno, sigue matando a más de 100 personas y que no pasa nada, ¿no? Y esto es un ataque total al derecho internacional. Digo, para cuando Katia Kallas diga que el derecho internacional y tal, bueno, pues que también puede mirar ahí. Y bueno, eso, lo que está pasando al interno es interesante porque habla de que ahí se está cociendo una situación que, junto con el fracaso que está sufriendo Estados Unidos en Irán, cada día va cambiando el argumento de Donald Trump, ¿no? Y diría que incluso en función de horas. O ha ganado o no, o le dice ahora la tregua indefinida. En todo caso, ahí se está viendo un error quizás estratégico que yo creo que
que se puede vincular a lo que Estados Unidos contempla como un éxito en Venezuela. Porque ¿qué han acabado haciendo en Venezuela ante esa impotencia? Se ha llegado a un escenario, que es el del 3 de enero, que ha implicado algo que no habíamos visto y yo creo que nadie había previsto. Aunque es cierto que la oposición venezolana y sus voceros en los medios de comunicación llevaban tiempo hablando de la extracción, ¿no? Como ellos lo llamaban, de Maduro, de qué posibilidades había, abiertamente, sin ningún problema. Y lo que yo creo que nadie esperaba es que después de eso, de esa operación, se diera una situación donde se iba a mantener a la vicepresidenta del gobierno chavista, Adelcy Rodríguez, como presidenta encargada, y se iba a estar en una situación donde no iba a volver, no sé, María Corina Machado, después de que le hubieran dado el Nobel, ¿no?, a recuperar y a demostrar que ellos tienen el apoyo, todo esto que dicen, ¿no?, que les han votado el 70% de los venezolanos y las venezolanas. Y esto va de la mano de unos movimientos que se están viendo en Venezuela, que no se entienden muy bien, ¿no?, porque yo creo que no hay mucha información, quizás porque no se puede dar más información, pero también aquí hay un juego de una guerra, ¿no?, donde cada actor posiciona su relato. Estados Unidos posiciona el relato de que pues, ellos están haciendo un proceso que tiene 3 fases para Venezuela. La segunda es estabilización, la última transición y la primera ahora no me acuerdo, pero transición llevaría unas elecciones, estabilización es lo que está haciendo el gobierno actual con cambios legislativos como la ley de hidrocarburos, la ley de minas, que plantean pues una transformación de ciertos principios legales y políticos que se establecieron bajo mandato de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque no abren la posibilidad de la inversión extranjera como si eso no hubiera existido en Venezuela. En Venezuela, por supuesto, ¿no? Venezuela es un país capitalista, no es un país socialista, esto para empezar. O sea, podemos decir, sí, el socialismo tal como propaganda, pero no, hay relaciones económicas, sociales, capitalistas e intentos de construir un mundo alternativo, un Estado comunal, pero esto opera más en, bueno, también otro debate, ¿no?, que se podría tener en una autonomía de autogestión que no trastoca, digamos, las relaciones de producción macro ni cambia el hecho constatable de la dependencia de Venezuela de los mercados internacionales, ¿no?, y que cuando lo han bloqueado en esa entrada a los mercados internacionales, pues ha sufrido lo que ha sufrido. Y ahora esto también va de la mano de, bueno, como decía, apertura a que puedan entrar empresas en condiciones más ventajosas, poder resolver posibles pleitos que se tengan a través de mecanismos como el CIADI, que es un mecanismo del cual, por ejemplo, Ecuador se salió hace unos años, cuando gobernaba Correa, porque se interpreta que es una instancia del Banco Mundial que era favorable a los intereses de las empresas en contra de los intereses de los países soberanos del sur global que querían explotar sus recursos y que veían que les ponían demandas las multinacionales para reclamar que habían nacionalizado no sé qué, ¿no? Y entonces Ecuador decidió salirse y Venezuela, pues ahí no sé si llegó a salirse o no, pero vamos, estaba peleado. Y esto también en el contexto de que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, han decidido volver a negociar con Venezuela, es decir, integrar a Venezuela como un país normal, entre comillas, ¿no?, porque sigue siendo un país sancionado, a pesar de las licencias que el Departamento del Tesoro está sacando para permitir que sus empresas, las empresas estadounidenses, puedan negociar con Venezuela y que fluya lo que quiere Trump, ¿no?, que es el dinero del petróleo y además controlándolo ellos, y diciendo algo que conecta con su estrategia de seguridad nacional, que es, muy bien, Venezuela negociaba, tenía explotación conjunta, PDVSA, con empresas iraníes, chinas, rusas, etc. No, esta gente se tiene que ir. Y ahora nosotros vamos a controlar. Y aquí viene el meollo del punto, y por eso es una disputa geopolítica, no es solo un conflicto bilateral el que puede tener Estados Unidos con Venezuela, ¿no? Aquí se está viendo el control por el hemisferio, el control por los hidrocarburos, el control
también de la soberanía venezolana, tratando de instaurar una especie de tutelaje neocolonial, donde, como ha dicho la presidenta Delcy Rodríguez, ellos tienen una pistola en la cabeza y están secuestrados. Y tienen una situación que, insisto, cuando digo no se entienden cosas desde afuera, Venezuela tuvo una política exterior vanguardia del antiimperialismo, de construcción geopolítica contrahegemónica desde América Latina y el Caribe, impulsando mecanismos de concertación política y económica, el ALBA TCP con Cuba, UNASUR, CELAC, alianza estratégica con Irán. O sea, Hugo Chávez decía que si invadía Estados Unidos Irán iba a correr sangre venezolana, tal cual. Y cuando se bombardeó hace unas semanas Irán, de manera abierta, que no es la primera vez, porque el año pasado ya hubo un bombardeo, pero ahora ya en una escalada mayor, como todas sabemos, Venezuela, la Cancillería hizo un comunicado donde no mencionó ni a Israel ni a Estados Unidos como responsables de esos bombardeos, criticó la respuesta de Irán e instó a que se sentaran en la mesa a negociar tanto los iraníes como aquellos que no nombraba, ¿no? Porque está en una nueva fase de negociación con Estados Unidos, de no confrontación, diplomática. Muy bien, pero claro, esto generó tal escándalo entre la gente organizada en Venezuela, que saben que Irán ha sido el país que les ha enviado petroleros cuando estaban asfixiados, igual que Venezuela hizo convenios con Irán y recibiendo sanciones de Estados Unidos por ello, creando un banco Irán-Venezuela, etcétera. O sea, una cooperación muy estrecha con más de 270 acuerdos de cooperación, un acuerdo estratégico en época de Maduro y Raisi por más de 20 años firmado en 2022. Y claro, fue tal el escándalo que la Cancillería quitó ese comunicado de las redes sociales. Entonces, yo digo, es mi tema de tesis, perdón, ¿no? La política exterior de Venezuela, por eso igual lo tengo tan así. Hay también un secuestro de la política exterior venezolana, ¿no? Parece. Venezuela no puede desplegarse ahora mismo soberanamente como se supone que Venezuela se guiaba en el escenario internacional como líder de esa construcción geopolítica contrahegemónica, confrontando con Estados Unidos y apuntando hacia una multipolaridad con un aliado, y con esto ya voy concluyendo, estratégico, que era más que eso, ¿no? Que era Cuba. O sea, el hecho de que los barcos venezolanos petroleros no hayan podido llegar a Cuba desde el 3 de enero, lo cual ha exacerbado una situación de por sí difícil, pues es algo que es muy doloroso, ¿no? Para mucha gente, y más porque pensad que hubo 32 funcionarios de la seguridad cubana que eran guardia personal de Maduro, que fallecieron el 3 de enero, igual que otros venezolanos también, ¿no? Que fallecieron combatiendo esas fuerzas especiales que vinieron a secuestrar al presidente Maduro. Entonces, hablamos de una relación que está a ese punto de fraternidad, como que tú confías la seguridad de tu máximo líder a una nación extranjera porque consideras que no hay fisuras, ¿no? de información, de seguridad, porque te garantiza, ¿no? Y eso ahora mismo está plantea una ruptura o un quiebre que es totalmente funcional a Estados Unidos y que le ha servido a Estados Unidos, y esto lo iba a decir antes, pero creo que se me fue con tantas cosas que os quería decir, que ese éxito de lo que Estados Unidos ha visto en Venezuela, que es como intentar un cambio de régimen, es decir, cambiar, ¿no? Todo, pero a través de gente que forma parte del chavismo, presentándolo como otra cosa, ¿no? Y el gobierno venezolano dice que es soberano en algunas declaraciones, en otras dice que está en una situación de chantaje, y entonces ya la gente no sabe, ¿no? ¿Está haciendo eso porque es Estados Unidos o hay también una voluntad? Bueno, esto lo tendrán que aclarar las autoridades venezolanas. Los analistas desde afuera o los militantes podemos sacar ciertas conclusiones en base a información que tenemos o que deducimos, pero lo cierto es que hay cambios, ¿no? en el comportamiento. Hay una situación distinta que ha obligado a tomar decisiones, algunas se entienden, otras a lo mejor no se entienden,
pero esto tiene un impacto y tiene tal impacto como que Donald Trump va vendiendo por el mundo que quiere replicar la fórmula venezolana en Cuba, en Irán, es decir, encontrar como parte también de esta guerra psicológica, ¿no? De debilitar al otro y también de humillar y debilitar al chavismo, de decir, aquí esta gente los controlamos nosotros y ahora en Irán vamos a encontrar a una Delcy Rodríguez, ¿no? Como ellos dicen despectivamente, o en Cuba también, ¿no? Y van sacando noticias diciendo que negocian con el nieto de Raúl Castro y tratando también de generar ahí como esas divisiones, como tratan de generar, por supuesto, al interno del chavismo y porque también hay un sector del chavismo que no entiende lo que está pasando en Venezuela. Entonces, bueno, pues tenemos un escenario complicado para las fuerzas revolucionarias, para las fuerzas que quieren construir el socialismo, porque el mensaje que está mandando Donald Trump es de aparente fortaleza, pero ojo, no. También hay mucha debilidad, ¿no? Ahí por parte de Estados Unidos y yo creo que esto es parte del cálculo que se está haciendo desde Venezuela, tal vez de apostar a que va a caer por su propio peso, quizás en las elecciones de midterm se le aseste un golpe o se muera antes Donald Trump, aunque esto no va de una persona, esto es un proyecto de un Estado, ¿no? Y va más allá de incluso de un Estado, es el capitalismo utilizando a los Estados, a los gobiernos, y cuando no sirve la forma democrática, como ha demostrado la historia, pues se va a otras formas fascistas, neofascistas y de supresión de esta precaria democracia que es la democracia liberal, ¿no? Que no es la democracia en la que creemos muchos y muchas de nosotras. Creemos una democracia de verdad, una democracia socialista, de igualdad. Y parece que ese debate queda ahí postergado porque como hay que combatir, ¿no? La amenaza inmediata, lo otro parece que no es importante, pero sí es muy importante y sobre todo es muy importante tener conciencia de que el costo de luchar por la democracia de verdad o el costo de ser soberano, de autodeterminarse, es muy alto. Y hay que saber, ¿no? En cualquier escenario, en América Latina se expresa de manera brutal, porque ahí considera los poderes imperiales que no son ni seres humanos, ¿no? Son con todo el racismo, el colonialismo y tal. Pero esto también puede llegar aquí, o sea, aquí estamos ya con el español es primero. Bueno, pues vamos a ver por dónde, iba a decir por dónde van los tiros, pero no, porque sería un colofón muy, muy triste. En todo caso, yo lo dejo aquí, le paso la palabra a Leiner y luego, si queréis, podemos debatir cualquier otra cosa. Es que ricasco. Kaixo, egunon, Leiner naiz eta kubatik nator, sentitzen dut, baina oraindik ez daukat maila nahiko hitzaldia euskaraz egiteko. Horregatik gaztelaniaz egingo dut, baina euskaraz ikasten ari naiz eta hurrengoa euskaraz izango da, o al menos eso espero. Quería agradecer en primer lugar todo el trabajo de organización que han hecho ustedes por habernos invitado. Admiro mucho de verdad el trabajo que han hecho, un trabajo que muchas veces es invisible, pero que yo creo que al final sí marca la diferencia. O sea, hasta flechitas en el piso pusieron para orientar bien. Yo creo que eso va a ser un gesto súper bonito y producto de una coordinación colectiva muy fuerte y de mucho esfuerzo. Y estoy muy orgulloso también de compartir mesa con Arantxa Tirado, que tiene una trayectoria militante en primer lugar y académica también, que habla por sí solo. Así que me siento orgulloso de compartir mesa contigo. Entonces voy a intentar no complementar lo que Arantxa ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha comentado. Me voy a remitir un poco a lo que ha sido la construcción histórica de la relación Cuba-Estados Unidos, porque yo creo que en la evolución histórica están las claves para entender lo que está pasando ahora. Y luego, para caer un poco en el presente y comentar un poco otras cositas. Esta relación Cuba-Estados Unidos tiene que ver, yo creo, en primer lugar con el desarrollo del capitalismo en los Estados Unidos desde el siglo XIX, donde hay un proyecto expansionista que parte primero de
el capitalismo industrial de la costa atlántica, que se va expandiendo primero por el territorio continental natural inmediato que tienen, primero desplazando y cometiendo un genocidio con las poblaciones indígenas, comprándole territorio a Francia y España y luego arrebatándole medio territorio o más a México. Y cuando eso se completó y no fue suficiente, pues la guerra civil con el sur esclavista, que enfrentaba dos sistemas económicos que ya eran antagónicos, el sistema de trabajo libre e industrial en el norte y el sistema de trabajo esclavo y agrícola en el sur, que además estaba demasiado dependiente con el capitalismo industrial y textil de Gran Bretaña, que se alimentaba del algodón que se sacaba con sangre y sudor esclava en el sur de Estados Unidos. Luego de esa guerra civil y de que ese capitalismo se expande hacia el sur y conquista también esa agricultura, pues ahí es cuando verdaderamente el proyecto de expansión imperialista de los Estados Unidos se plantea de verdad volcarse hacia América Latina, y hay una serie de proyectos. Ya desde el siglo XIX se comienzan a proyectar las conferencias o cumbres panamericanas que siguen existiendo con diferentes nombres. Y ahí en todo ese proyecto Cuba juega un rol importante como inicio de un proceso que se iba a expandir luego, cosa que José Martí, el héroe nacional de Cuba, vio en su momento. Fue el líder de la segunda revolución independentista cubana y era consciente de las apetencias expansionistas. ¿Por qué Cuba? Porque Cuba era el principal productor de azúcar del mundo y era muy interesante y lucrativo apropiarse de ese negocio, de esa capacidad productiva. Por cierto, con trabajo esclavo también en ese momento todavía. Entonces, ¿qué sucede? Que primero, a finales del siglo XVIII, se construye una relación de dependencia económica con esas plantaciones azucareras. ¿Por qué? Porque primero Cuba pierde el mercado azucarero europeo, porque aquí se comienzan a poner leyes proteccionistas y está el azúcar de remolacha. Cuba no puede competir, entonces se comienza a reorientar toda esa exportación hacia el mercado estadounidense, que está aumentando el consumo de las masas populares. El azúcar se vuelve un alimento de las clases proletarias también por primera vez. ¿Por qué? Es importante que los trabajadores estén bien alimentados para que rindan en la industria. Eso se hacía con azúcar cubana. Y además, con una serie de regulaciones de aduana y etcétera, logran que el azúcar cubano además llegue a Estados Unidos sin haberse refinado, porque se le ponen muchos impuestos al azúcar refinado. Lo cual lo que hace es primarizar, en cierto sentido, esa incipiente industria azucarera que había en Cuba. Entonces, primero hay un anudamiento económico de ese negocio azucarero cubano en un contexto en el que Cuba todavía es colonia, y luego cuando se presenta la oportunidad pasan a la escala de la dominación política, que es aprovechando el contexto de la segunda revolución independentista cubana de 1895, y en un momento de debilidad mutua entre las fuerzas independentistas cubanas y el Estado y el ejército español, pues intervienen en la guerra, pactan con España en el Tratado de París la paz, o sea, no con las autoridades cubanas, y intervienen militarmente Cuba. Y esa intervención militar sirve para afianzar, por mecanismos políticos también, esa dominación que ya en términos económicos estaba en el ámbito comercial y financiero, y entonces comienzan a comprar e invertir en la industria azucarera cubana, que hasta entonces, hasta el siglo XIX, era solo en el sur de la ciudad de La Habana, por ejemplo, solo en una parte del occidente, y a partir de la intervención militar estadounidense, toda Cuba se convierte en una gran plantación azucarera. ¿Con qué? Con compañías como la United Fruit Company, que hoy es Chiquita Brands, creo. Ha cambiado el nombre porque es un nombre tan infame y tan impopular en América Latina que se tuvieron que cambiar el nombre. ¿Y qué importancia tiene eso? Que Cuba es un laboratorio de expansión al resto de los países de América Latina. O sea, en Cuba se ensayan los mecanismos de dominación neocolonial que luego se van a desplegar con mucha fuerza en América Latina, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, que ya marca el declive del imperialismo británico, que era hasta entonces el dominante en América Latina, y entonces Estados Unidos ve la oportunidad, porque eso sí, siempre se han trazado líneas estratégicas de dominación, siempre han sido bastante anticipados a eso, por lo menos históricamente, y ahí ven la oportunidad y se lanzan también por América Latina. Pero antes habían pasado por Cuba, habían ensayado en Cuba mecanismos de dominación económica, de dominación política, de dominación legal, de dominación ideológica. Y todo ese aprendizaje, todo ese saber hacer de cómo subyugar un pueblo, se ensaya luego en el resto de América Latina. Y de ese hecho también viene, en buena medida, todo ese sentimiento antiimperialista
de las clases populares en Cuba, que se desarrolló con mucha fuerza a partir del siglo XX, precisamente porque la gente se dio cuenta de que en buena medida era responsabilidad del imperialismo estadounidense la situación crítica en la que estaba viviendo la gente, y es también en buena medida a partir de ese sentimiento antiimperialista popular que surgen las fuerzas que finalmente conducen a la revolución del 59, liderada por Fidel, que marca entonces un quiebre radical con lo que venía siendo hasta ese momento la relación Cuba-Estados Unidos, que era una relación de dependencia sencillamente de Cuba hacia los Estados Unidos en términos económicos, ideológicos y políticos. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que surge un orden internacional, un sistema internacional bipolar, donde el mundo se divide básicamente entre aquellos que son del bloque hegemónico soviético y los que son del bloque hegemónico Estados Unidos. Pero ya cuando se llega a esa división del mundo, ya Estados Unidos tenía claro que su área de seguridad fundamental era el hemisferio de las Américas. Lo que pasa es que la Revolución Cubana quiebra ese curso histórico y todas las estrategias, porque no es una revolución planificada, sino que surge sencillamente, es un proceso auténtico, le sorprende a todo el mundo, y entonces cambia profundamente esa relación, en primer lugar porque la Revolución Cubana, una de las primeras cosas que hace es expropiar una serie de propiedades estadounidenses en Cuba, lo cual de inmediato genera el rechazo de las autoridades estadounidenses. Pero además entran otros dos factores que son muy importantes a la hora de ver cómo ha evolucionado la relación Cuba-Estados Unidos. El primero es la Unión Soviética, o sea, hay un orden bipolar, y por tanto el que se sale más o menos de la óptica del bloque hegemónico estadounidense es casi imposible que no caiga en la lógica del otro bloque hegemónico que hay, que es el bloque soviético, con el que además Cuba comienza a tener poco a poco, esto no sale del aire ni nunca fue premeditado, sino que es un proceso que va evolucionando hacia una conciencia más socialista, y Cuba, el liderazgo histórico en ese entonces, tenía confluencia de intereses con lo que representaba también la Unión Soviética, por supuesto. Entonces ese es un elemento. Y otro elemento muy importante que media y sigue mediando la relación Cuba-Estados Unidos es el tema Miami. ¿Qué es el tema Miami? Que cuando triunfa la revolución y comienzan las nacionalizaciones, no solo se destruye el anterior Estado, sino que se destruyen las bases de la clase dominante, burguesa, oligárquica y terrateniente que existía en Cuba. ¿Qué pasa con esos burgueses, oligarcas, terratenientes, esa clase política, militar y burocrática? Casi todos en masa emigran, sobre todo hacia Miami. Una parte también emigró hacia Madrid y otra parte también menor hacia Caracas. Fueron los lugares más importantes. A Madrid, por supuesto, porque estaba Franco y lo recibió con los brazos abiertos. Pero sobre todo en Miami, donde las autoridades estadounidenses los reciben muy bien y identifican en ese grupo de cubanos resentidos, con mucho dinero y con mucha apetencia de poder y de escalar en el aparato institucional estadounidense, identifican en ellos un punto de apoyo genuino y constante para su política de hostilidad hacia Cuba, y al mismo tiempo ese grupo de cubanoamericanos, identifica en la política exterior estadounidense hacia Cuba una oportunidad para ascender en el escalón y en la jerarquía política estadounidense y constituir uno de los bloques, uno de los lobbies, más influyentes, sin considerar el judío, por supuesto, que yo creo que está en otro nivel, a lo interno de la política estadounidense. Por eso Marcos Rubio, que viene precisamente de ese bloque. ¿Por qué ha llegado a donde ha llegado? Porque ha habido un trabajo de muchas generaciones, de mucho dinero, de muchas organizaciones que han derivado en que una persona como él, que es de primera generación de emigrantes, llegue a ser secretario de Estado. Esto es una apuesta de años, de muchos años, de un grupo político, y él sabe que él se para sobre los hombros del esfuerzo de mucha gente y de mucho dinero. Y por eso esto es personal también, pero es profundamente político y está representando a un grupo concreto, un grupo social concreto. Y para que tengan otro ejemplo de lo importante que es el factor Miami, la invasión de Playa Girón, realizada por los Estados Unidos, se hizo con soldados reclutados entre esa población. O sea, es así de importante. Esa es la relevancia que tiene. ¿Qué pasa luego con la relación? Bueno, básicamente de enemistad, manifestada en diversos mecanismos, entre ellos el bloqueo, pero una vez que cae el bloque soviético en los 90 y que volvemos a esa unipolaridad ideológica y política del mundo,
el bloqueo comienza a delinearse como el principal instrumento de presión de la política estadounidense hacia Cuba. Antes era un poquitico más variado, incluía acciones militares, mucho trabajo de la CIA de inteligencia, cosa que se sigue haciendo, pero incluía también guerra biológica, guerra bioquímica, mucho trabajo diplomático, eso todavía se sigue haciendo, pero bueno, hay otras expresiones un poco más directamente violentas que ya no son tan usuales, y el bloqueo se comienza a delinear como el principal instrumento. ¿Qué comienzan a hacer? Comienzan a fortalecer entonces el bloqueo y todo empieza a confluir como en el aparato legal e institucional del bloqueo. Una cosa que era hasta ese momento una política totalmente dependiente de órdenes ejecutivas, órdenes del Ejecutivo, se vuelve ley a partir de 2 leyes que se decretan en la década de los 90, y entonces ya el bloqueo es algo que tiene que pasar por el Congreso también para desmontarlo. Ese fue un primer momento de reforzamiento del bloqueo, que además hay una cosa importante ahí a tener en cuenta: la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba es un consenso bipartidista. O sea, pueden haber momentos de muchísima hostilidad también durante un gobierno demócrata. De hecho, quien montó el bloqueo fue Kennedy. Quien aprobó la invasión a Playa Girón fue Kennedy, que era un plan que ya había montado Eisenhower. Y quien aprobó una de estas 2 leyes de reforzamiento del bloqueo fue Clinton. Luego, o sea, esto es un acuerdo bipartidista, esto no depende de una persona, esto es una apuesta hegemónica, y esto es una política estatal, o sea, que viene de lo profundo del Estado. Que bueno, puede tener también sus variaciones y sus maneras de negociar. Yo creo que uno de los factores que influyó en que Obama, que por cierto es el presidente que más personas ha deportado, todavía tiene el récord, no lo ha ganado Trump, el mismo Obama que estaba declarando a Venezuela en 2015 una amenaza para su seguridad nacional y que casi llega a montar una invasión militar por Colombia a Venezuela, es el mismo que decide al mismo tiempo, y por supuesto que eso es un cálculo geopolítico, abrir un proceso de normalización de relaciones con Cuba. ¿Buscando qué? Dividir a las fuerzas que se le oponen. Es lo que buscan, dividir. Y yo creo que eso también está en la apuesta de lo que se está haciendo ahora. Dividir a las fuerzas, crear conflictos entre ellas, porque cuando estás dividido eres más fácil de someter, sencillamente. El divide y vencerás de toda la vida. ¿Qué pasa con la administración de Trump? Que Trump básicamente lo que está haciendo es darle un segundo momento de reforzamiento a ese bloqueo. A partir de 2 cosas. En la primera administración decretó unas 243 medidas que reforzaban muchísimo ese bloqueo, que por cierto no es solo la prohibición de que empresas estadounidenses con muy poquitas excepciones comercien con Cuba, sino es también bloquear o impedir que terceros países, a partir de muchísimos mecanismos, tengan comercio con Cuba, es sancionar a los bancos que financian empresas cubanas, empresas estatales cubanas, en un país donde las empresas más importantes son estatales, porque es el sistema que existe en Cuba. Entonces, lógicamente, estás bloqueando todo. Cuando estás bloqueando esas empresas, lo estás bloqueando todo, que es lo que se llama la extraterritorialidad del bloqueo. O sea, ir más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Presionar a tus aliados para que tampoco comercien con Cuba. Esas primeras 243 medidas que decreta Trump en su primera administración ahora se ven reforzadas con este bloqueo energético total que viene después del 3 de enero, de la invasión a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y el asesinato de no solo combatientes venezolanos, sino también combatientes cubanos que murieron defendiendo a Maduro. Que es relevante en el orden del sistema internacional, la manera en que Estados Unidos es capaz de decretar un bloqueo energético a Cuba y efectivamente ningún país del mundo se atreve a enfrentársela a ese bloqueo energético. Lo único que ha recibido Cuba en 3 meses es un petrolero con 100.000 millones de barriles de Rusia en calidad de ayuda humanitaria. Pero ustedes entenderán que ayuda humanitaria es ayuda humanitaria. No es un vínculo fluido, no es una cosa que vaya a resolver un problema, es como decimos, pan para hoy, hambre para mañana. Muy bien recibido, muy agradecido, pero presionaron lo suficiente a México como para que Pemex no esté enviando más petróleo en un acuerdo comercial normal, que por cierto ya son bastante injustos por naturaleza, sobre todo para un país pobre como Cuba, pero ni siquiera a eso tenemos acceso.
O sea, el bloqueo no solo corta todo tipo de relaciones que pueda tener Cuba en el orden económico. Cuba no puede ni acceder a algo tan malvado y nefasto como el FMI, que es un mecanismo de financiación también malvado, nefasto, neoliberal, pero Cuba tampoco tiene posibilidad de acceder a ese tipo. O sea, no hay otro sistema internacional que no sea el sistema capitalista. Cuba no puede, a causa del bloqueo y de otros factores, pero sobre todo el bloqueo, no tiene una manera de insertarse en el sistema capitalista mundial, en el cual tiene que insertarse conservando soberanía y todo, pero tiene que estar insertado ahí para que más o menos la economía funcione, ¿no? En este mundo tan globalizado. Entre tanto, no existe otro sistema internacional que no sea ese. Bueno, pues el bloqueo impide que tú te puedas insertar en eso y luego te exigen que por qué no flexibilizas más, que por qué... Bueno, porque hay una serie de condiciones que te impiden que llegues a ese momento. Esas serie de condiciones se llaman bloqueo, por cierto. Además de que tú tengas un proyecto de país, de bienestar social, etc. Pero es un aspecto que yo quería señalar con respecto a lo que ha demostrado este 3 de enero, cuestionarse un poco hasta qué punto es esto del multilateralismo, hasta qué punto es tanto la enemistad entre Estados Unidos y Rusia y China, cuando en realidad, cuando han decretado el bloqueo energético, esos supuestos aliados de Cuba lo son hasta un punto. Y es hasta ese punto, hasta el punto de la presión imperialista, hasta el punto de la confrontación con los Estados Unidos. Hay un elemento que yo quería señalar además con respecto a cómo se está viviendo este bloqueo energético a lo interno de Cuba. Desde los años 90, Cuba está atravesando un proceso de cambio bastante profundo para lo que era el sistema social, político y económico que existía hasta entonces, que era muy al estilo soviético, por decirlo en general, pero siempre tuvo muchas características propias nacionales cubanas. A partir de los años 90, lo que ha ocurrido, por sintetizarlo muchísimo, un proceso paralelo de repliegue estatal, el Estado se ha replegado poco a poco en su capacidad de protección social, de provisión de alimentos, de medicamentos, de servicios sociales esenciales, en su capacidad de producción en las empresas, en todos los sentidos, y en la medida en que se ha replegado, han resurgido en Cuba distintas relaciones de mercado, entre ellas también relaciones capitalistas. Eso viene sucediendo de los 90, es una tendencia que no se ha detenido, que no creo que se vaya a detener por el momento, y por tanto, como se imaginarán, 30 años después, ya ese nivel de repliegue del Estado ha avanzado bastante, sobre todo con la crisis del 2020, con el COVID, y esa expansión de las relaciones mercantiles y capitalistas también ha avanzado bastante. No creo que pueda decirse que Cuba es un país capitalista, ni mucho menos, pero evidentemente hay fuerzas capitalistas, hay tendencias capitalistas a lo interno que ya están consolidadas, que son bastante fuertes. Hay muchísima gente que toda la vida, toda la supervivencia diaria se dirime de cara al mercado y de cara a empresas capitalistas. Yo creo que eso es un elemento a tener en cuenta para ver cómo está el entramado social cubano con respecto a todo este nivel de presión y el significado directo que tiene en la vida diaria, que es dificultarte mucho la supervivencia diaria y la reproducción de tu vida, porque al mismo tiempo que ha habido ese repliegue estatal y esa expansión de relaciones mercantiles y capitalistas, también ha existido algo que no había antes, que es un nivel de mayor separación entre lo que es la política estatal, lo que es la política burocrática, los procesos políticos y la vida de la sociedad, la vida de la gente. Algo que era bastante más difícil en un sistema anterior donde todo estaba mucho más unificado, la gente participaba muchísimo más en la política. O sea, hay procesos también de despolitización, de desmovilización, de burocratización de los procesos políticos, de la forma de participación política también de la gente, y eso nos coloca, si eso se combina con la situación del bloqueo, nos coloca en lo que probablemente sea el momento de mayor debilidad desde el triunfo de la revolución para el proyecto socialista de liberación nacional que se quiso construir, que se intentó construir y que yo creo que buena parte
de la gente sigue intentando construir en cierto sentido, ya de muy modificado, en Cuba. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta para no mitificar, para no pensar que Cuba está en un plano de absoluta resistencia. Hay sectores populares muy amplios que tienen una posición totalmente antigubernamental, antiestatal, anticomunista incluso, y también antipatriótica, aunque el patriotismo es muy fuerte en Cuba. Y eso nos coloca en una situación muy vulnerable, de mayor debilidad ante la agresividad imperialista. Y a pesar de que todo está muy malo, siguen existiendo reservas, no solo en términos de poder estatal y de capacidad militar, porque es un país que se viene preparando hace casi 70 años para una invasión estadounidense, o sea, no es una invasión rusa, no, es para la invasión estadounidense, o sea, hay un conocimiento acumulado en una situación de pobreza, de falta de recursos, de todo, pero hay una preparación para ese escenario también, hay reservas patrióticas muy fuertes en la gente que no está politizada, no está movilizada, no milita, pero tiene una posición cultural y subjetiva que es incompatible con una invasión estadounidense. Y eso se debe a una historia de lucha. O sea, eso se debe a que ya te han invadido, te ocuparon militarmente 3 veces, abortaron como 2 revoluciones que hiciste, o sea, mataron gente en atentados terroristas. Eso tiene que ver con eso, aunque la gente a veces no lo reconoce así, pero la cultura se conforma así políticamente. La cultura es profundamente política. Y hay mucho de eso en la subjetividad popular cubana, entonces yo creo que es a esa reserva a lo que hay que apelar, es allí donde yacen las esperanzas de relanzar en un mejor momento, que definitivamente no es ese proyecto socialista de liberación nacional, que es lo que ha distinguido aquí a Cuba durante tantos años, y que es un proyecto que no puede construirse, es imposible de construir solo nacionalmente, tiene que articularse con una solidaridad internacional, que no es solo solidaridad civil, que es muy importante, la de la sociedad civil, la de los movimientos y las organizaciones, también hay que escalar a la escala de los estados, de las relaciones interestatales, de las relaciones en organismos internacionales. Hay que tener una estrategia muy flexible, que apunte a distintos frentes, y en eso Cuba también tiene un acumulado de una diplomacia revolucionaria en el ámbito estatal, pero también de una diplomacia partidista, de colaboración con organizaciones subversivas, armadas, etcétera, todas esas cosas que ustedes se imaginarán. A ese tipo de internacional. Sin ese tipo de internacionalismo no se puede tampoco construir ese proyecto de liberación nacional, y ese internacionalismo ahora mismo está en un punto muy deprimido, por decirlo bonito. Hay que relanzarlo también. El relanzamiento a nivel nacional tiene que ser, de estos proyectos de liberación, tiene que ser un relanzamiento a nivel internacional. Por tanto, donde quiera que avance la agenda de la izquierda y de la revolución, es un avance para los que estamos un poco más lejos en otras condiciones, pero se debilita el imperialismo y el capitalismo también, aunque, bien, lo que está pasando en Burkina Faso, bien, también ayuda a Cuba. Y bueno, pues eso es todo. Bueno, dejamos un esto para las preguntas. Supongo que igual alguien tiene alguna pregunta. Comentarios. Una pregunta que quería hacer, quiero dejar claro que no estoy en contra ni del proyecto chavista ni del proyecto revolucionario cubano, pero sí veo que muchas veces se hacen una crítica a estos proyectos hablando de que hay mucha corrupción en los gobiernos, ya sea en Venezuela o en Cuba, y más que nada me gustaría preguntar para saber qué se podría hacer desde Cuba
más que nada, o desde Venezuela, para acabar un poco con esa corrupción, esas ideas que hay, y evidentemente que la solución no sea que no venga desde fuera, sino que son algo que venga desde el pueblo para mantener esa revolución, esos proyectos chavistas, y acabar con esa corrupción que puede haber. Que hagan Primero todas hagan y- todos, ¿no? Ok. Vale. Bueno, más relacionado con lo que ha comentado Arantxa. Tú has mencionado mucho, has mencionado la guerra híbrida, también has mencionado Irak en cuanto al tema de la guerra por el petróleo. Entonces, yo quería preguntar a ver por qué el cambio de estrategia de Estados Unidos en los últimos 20 años y con esta agresión a Venezuela, que no ha sido como Irak, que ha sido una invasión terrestre, sino casi una especie de ataque quirúrgico, por llamarlo de alguna forma. Entonces, yo quería preguntar por qué el cambio de esta estrategia puede ser más efectivo en la relación riesgo-recompensa o a qué se debe, sin más claro. Una pregunta para Peter. Nos has comentado cómo desde los años 90 o así el gobierno de Cuba se ha ido replegando en cuanto a un poco el papel que juega en la economía del Estado. Y no sé, en plan, a ver, ¿cuáles crees que pueden ser las razones de este replegamiento? Si es pues eso, la pérdida de un aliado tan importante como la Unión Soviética, si es para aliviar las presiones de Estados Unidos. Es más una pregunta sobre, has dicho que el gobierno venezolano no es el Estado venezolano, que hay estructuras diferentes, que el gobierno no es exactamente como el Estado en Venezuela. Yo, como del país venezolano no conozco casi nada, quería aquí preguntarte dónde residen esas diferencias y en un Estado tan grande, con tantos recursos y tal, cómo se hace esa gestión también de cara a cómo luego se vende de cara para afuera que el gobierno es la causa de esta pobreza en un país tan rico. ¿Cómo crees que será el futuro de Cuba y si crees que debería de seguir con el gobierno socialista, pero que deja de ser una dictadura, es decir, que el pueblo elija que sea el socialismo o no? Ninguna chica, ¿eh? Yo tengo una pregunta, pero no sé bien cómo formularla. Has mencionado que Cuba es muy patriota. Y yo sí quería preguntar de dónde crees que nace como ese patriotismo, que no creo que sea negativo en este caso. Porque yo considero que el País Vasco y España también son como justo zonas muy patrióticas de alguna forma. Y no desde un lugar en plan de que no queremos como una sociedad castista, o que no queremos mezclarnos. O sea, no hablo de ese patriotismo, sino genuinamente como un amor a tu patria y lo mejor para tu gente. Una patria que sea del pueblo y sea soberana. Y si crees que se está perdiendo esa especie de como patriotismo que también hace que quieras un mejor sitio para la gente, para la zona en la que estás, por influencias externas o porque ha calado menos en Cuba igual la cultura yanqui, o crees que también es parte de la agenda política y la propaganda imperialista esta especie como de desvinculación con tu región, o en plan de dónde nace ese patriotismo y la lectura que haces de eso. ¿Respondemos? ¿Alguien más? Por allá. Yo quería preguntar, creo que
La lucha ecologista. A mí sí que me interesa, cuando habéis hablado de la multilateralidad internacional que se está conformando, pues un poco que comentéis hasta qué punto creéis esta multilateralidad es real, porque sí que vemos que, pues, como ha dicho, que cuando hay un bloqueo verdadero hace falta alianzas políticas y más socialismo, que no hay un verdadero, no hay estas alianzas estratégicas, sino en términos más, me refiero que en términos de bloques económicos no hay ningún tipo de alianza estratégica mucho mayor que intentos de ayuda humanitaria, etc. Entonces, sí que hasta qué punto creéis, como por ejemplo Rusia, China, esta multipolaridad que se suele hablar, si es políticamente, no sé, como efectivo y verdadero hablar de riguroso hablar de esa multilateralidad, pues si verdaderamente hay un único bloque que, aunque Estados Unidos como país esté en decline, el bloque sigue estando de pie sólido. Bueno, empiezo por el final. Multilateralidad no es lo mismo que multipolaridad. A veces lo utilizamos indistintamente. Multilateralidad sería como todos estos organismos que se crean en el marco de Naciones Unidas, pero no solo para que los países pues diriman sus conflictos o tomen posicionamientos y tal. Multipolaridad es como una distribución del poder en el sistema internacional que habla de diversos polos, ¿no? Guerra Fría, bipolaridad, dos polos principales. Ahora, teóricamente, hay un sur global con todas sus contradicciones, hay otros bloques de poder, pero es todo como muy incipiente y, como decía Leiner, a la hora de la verdad, ¿dónde está, ¿no? La multipolaridad, como ese artículo que hizo el compañero Iramis, ¿no? La geopolítica de Josué fue, la geopolítica del... El multilateralismo, multipolaridad hipócrita. No, yo me refería a otro, pero bueno, va en la misma línea de la geopolítica del aislamiento o algo así, sobre denunciando la situación en Cuba. Bueno, los compañeros cubanos esto lo tienen ahí bien claro. ¿Qué sucede? Que cuando yo decía en la bipolaridad había dos modelos antagónicos, por supuesto con sus intereses particulares, su manera de actuar en el escenario internacional maximizando su beneficio, sea la expansión del socialismo, sea la expansión de sus aliados en sus zonas de influencia o lo que sea. Pero ahora hay todo un debate, ¿no? Sobre si China, qué tan socialista la vía China al socialismo. Lo cierto es que China tiene otra manera de conducirse, que también podríamos debatir si la URSS realmente tenía esta visión como podía tener la Cuba revolucionaria de ir a luchar contra el apartheid, ¿no? Hasta qué punto ahí la URSS dijo, bueno, eso no, nosotros no estamos por expandir el socialismo. De hecho, en la época stalinista fue muy claro, ¿no? Esto de eso, que el socialismo se podía construir en un solo país. No. Entonces, esos bloques y esos actores que hay están en el marco del capitalismo, lo decía Leiner antes. ¿A qué aspira un Estado socialista? ¿A poder financiarse con el FMI? A entrar en los BRICS, pero es que en los BRICS está Arabia Saudí, que es aliado de Estados Unidos, y en los BRICS está Brasil, que boicoteó la entrada de Venezuela a los BRICS, ¿no? Y los BRICS se comportan desde una lógica de, bueno, buscar una maximización de sus negocios, unas alianzas mutuamente provechosas, pero sin salir de una lógica capitalista. Incluso en su forma de funcionamiento copian lógicas del FMI internas, ¿no? Entonces, el capitalismo no es solo unas relaciones sociales y económicas productivas, también es como un sentido de posibilidad, ¿no? Parece que no hay nada más allá del funcionamiento del capitalismo. ¿Cómo vas a cobrar tú si te ha tocado el piso de tu abuela un alquiler por debajo del mercado? Eres tonto, ¿no? O sea, hay que
hay que especular, hay que ganar más. O sea, eso es el capitalismo, ¿no? Y en ese sentido la corrupción, pues que es capitalismo puro y duro. Es mezclada con otras cosas, porque claro que hay corrupción también en el socialismo y de hecho la doble economía y la corrupción en la Unión Soviética fue uno de los motivos del colapso, ¿no? Del sistema, de la pérdida de confianza de ciudadanos y ciudadanas de la Unión Soviética cuando veían que esos principios de igualdad sobre los que se sustentaba libertad absoluta, igualdad, bueno, todo esto teóricamente, ¿no? Pero en los que se sustentaba el modelo, en la práctica se traducían a que si había una dificultad por X motivos, no vamos a entrar, de atención médica o de acceso a determinados recursos, pero si tú pagabas a no sé quién, te lo conseguía, pues ahí ya tienes el germen de esa corrupción que genera distinciones, que genera, por decirlo en términos liberales, desafección política y que genera pues un descreimiento del propio sistema. Y en Venezuela, voy a hablar de Venezuela que lo conozco más, claro que sigue la corrupción, porque es que además la corrupción que había en la Cuarta República en Venezuela era sangrante a niveles estratosféricos. ¿Por qué? Porque había mucho de dónde robar, porque era un estado petrolero. Entonces, imagínense, ¿no? Ahí lo que se puede uno afanar. ¿Y qué se puede hacer desde el pueblo? Pues ser profundamente anticapitalista, pero no solo anticapitalista, sino ser socialista y pensar en colectivo y no pensar en una lógica individual, que es difícil porque somos personas socializadas en unos valores totalmente individualistas, de lucro, de aprovecharse de situaciones, pero no hace falta ver la política, situaciones cotidianas donde pues, tú estás mejor o los tuyos estén mejor. Cuando tú empiezas a pensar así, ¿no? Que es lo antagónico a la militancia, a la organización, al socialismo, etc. Entonces yo creo que eso pasa por procesos de construcción de conciencia, pero que no se hacen en abstracto, se hacen unas coordenadas determinadas que son heredadas y que se van transformando aquello que el Che decía, el hombre nuevo, la mujer nueva, con una praxis diferenciada, pero que cuesta mucho porque también habla de ese concepto de la cultura política, ¿no? Que tienen los estados o los pueblos, que son rasgos genéricos que vienen de cuestiones históricas, que están vinculadas con lo material y con lo político, lo económico, y que se cristalizan y que transformarlos pues, es una cosa de años. Luego, he dicho gobierno y tomar el gobierno, tomar el poder. No, creo que no tanto lo de gobierno-estado. Pero bueno, sí, claro, si alguno sois o alguna de ciencia política, pues son cosas diferentes, ¿no? Tú puedes tener el gobierno, pero no tener el control del Estado, porque el Estado es otra cosa. O sea, el Estado es como la casa donde te dejan las llaves, ¿no? Tú como gobierno y dices, vale, ahora vamos a tratar de cambiar esto. ¿Y qué pasa cuando alguien quiere cambiar el Estado, que tiene sus mecanismos propios, sus funcionarios? O sea, eso que hablaba Trump del Deep State, que estaba en su contra, pues tenía parte de razón, porque hay, como diría Luis Suárez, un gobierno permanente y un gobierno temporal, ¿no? El gobierno permanente es eso, es desde los funcionarios que son por oposición, que eso también da unas garantías, ¿no? Porque tú estás ahí, pienso, no voy a hablar de los jueces, ¿no? De cualquier otro nivel de la administración, y no te pueden echar, entonces se supone que tú eres apartidista y estás por encima de las trifulcas políticas, pero tú también generas unos intereses propios de corporativos o unas renuncias al cambio, porque tú sabes cómo se hacen las cosas y porque va a venir uno a decirte cómo se hacen, ¿no? Si tú lo sabes, y a cambiar esto. O un gobierno a decir que ahora el Estado tiene que ser plurinacional. ¿Qué? Esto, perdona. O sea, ya se activan esos mecanismos del Estado que también son una cristalización, y que en el caso del Estado español, pues sabemos de dónde viene el Estado español, ¿no? Una dictadura franquista y de una tradición muy poco democrática, donde las clases dominantes han considerado, como en todos lados, pero con unas particularidades, igual que en América Latina, que los estados son suyos. Y en Venezuela, Cuba no voy a hablar, en Venezuela es muy evidente, ¿no? O sea, Chávez tuvo que hacer algo que se llamó las misiones,
puso al ejército ahí para desplegar las políticas sociales, pues se encontró con una burocracia que estaba ahí incrustada y que no quería cambiar nada, ¿no? Y tuvo ese proceso de transformación del Estado, y luego además se le ocurre hacer un Estado comunal, que es, yo creo que es uno de los grandes experimentos no suficientemente valorados de la política mundial, y que también tiene reticencias dentro a lo mejor de tu propio gobierno, porque eso es una delegación de poder, eso es cambiar la lógica, ¿no? O sea, eso es, como dirían los zapatistas, el mandar obedeciendo hasta cierto punto, ¿no? Sin mitificar, que hay una corresponsabilidad del poder que quita poder a esa persona burócrata o esa persona que ha llegado al gobierno y que tiene su nicho de decisión y que a lo mejor tiene que compartirlo, ¿no? Y porque es más democrático, porque las decisiones no se van a tomar en el ministerio, se van a tomar en una comuna. Entonces, hay una complejidad que siempre está, que es histórica, que se han planteado en todos los procesos revolucionarios desde la Comuna de París, y podríamos ir más allá, de qué relación estableces también tú con el Estado existente. O sea, tú puedes entrar al Estado y desmontarlo o no, o establecer alianzas, o bueno, también es un poco la táctica si apuestas por entrar a las instituciones o no, etcétera. Luego, para mí la lucha ecologista es fundamental, o sea, es que es vital y no se puede disociar del socialismo. El socialismo también viene de esa tradición, aunque ahora haya quien quiera olvidarlo, igual que el tema del feminismo, ¿no? Que parece que solo hay referentes liberales de la lucha por la igualdad de los seres humanos, también las mujeres. No, la tradición socialista ha tenido claro eso. ¿Por qué? Porque está en Marx, o sea, el capitalismo es explotar la naturaleza, y funcionar desde una lógica ecologista implica funcionar desde una lógica no capitalista, aunque pueda haber un ecologismo, un capitalismo verde, un pseudoecologismo. Ahora bien, esto en la teoría, como supervivencia fundamental, en el corto plazo es más complicado, sobre todo si tú de repente pues gobiernas un Estado que tiene que depende del petróleo, ¿no? Petro hace este discurso de en contra del petróleo y tal, pero porque no es Venezuela. Porque, ¿qué decía el comandante Chávez? Sí, muy bien, el decrecimiento y tal, pero es que nosotros, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a suicidar tú? ¿Cómo vas a renunciar a explotar eso sin ningún tipo de compensación? Además, es que aunque quisieras, tendrías que hacer un proceso de transición de años o décadas para buscar otras opciones productivas, para que todo el globo, o sea, para cambiar el capitalismo fósil en el que vivimos. O sea, y no puede hacerlo nuevamente solo un país y exigirle, como él decía, ahora que Europa ya contaminó todo lo que quería, ¿no? Ahora vienen a decirnos a los latinoamericanos que nosotros tenemos que dejar de explotar nuestros recursos. Un poco García Linera, también cuando era vicepresidente de Bolivia, planteaba eso, ¿no? De decir, bueno, pues, aparte de cabalgar contradicciones, es muy fácil decir, ahora ustedes no exploten esto, pero es que hay personas, no sé, me acuerdo del conflicto del Tibnis, que necesitan esa carretera para ir, y que quieren tener su celular también, y que, ¿no? O sea, los procesos de transformación se hacen con seres humanos reales, no con el hombre nuevo, la mujer nueva de la teoría, sino seres humanos que tenemos nuestras miserias, nuestras contradicciones, necesidades, etcétera. Y luego, por último, el cambio de estrategia. Bueno, yo creo que es importante entender que Estados Unidos no tiene una sola estrategia. O sea, puede aplicar muchas cosas a la vez y va adaptándose en función, o sea, táctica, ¿no? Del contexto. A veces se puede equivocar, a veces no. Y que aplique, por ejemplo, el lawfare, ¿no? Que es una vía para el cambio de régimen que deja menos rastro de sangre y que se ha utilizado en América Latina para dar golpes de Estado de facto. No quiere decir que en paralelo no pudiera estar aplicando pues, una invasión delegada con mercenarios en Venezuela, o una guerra económica contra Cuba, contra Venezuela. Quiero decir, sí es cierto que en cuanto a la pregunta, ¿no? De por qué no una invasión armada abierta, o sea, por qué no entrar con tropas a Venezuela, ¿no? Aparte de estos bombardeos que se hizo, bueno, porque igual
se hubieran metido en una guerra popular prolongada, o igual no, porque ahí lo que se presume es que se negoció, ¿no? O sea, o se hizo eso y rápidamente lo que quedaba del gobierno chavista negoció. Entonces, ¿podrían haber hecho eso? Yo creo que, nuevamente volviendo a lo que decía al inicio, creo que manejan diferentes escenarios. ¿Y por qué se impone uno u otro? Ese es el gran qué, ¿no?, de análisis también en política exterior, o sea, qué es lo que lleva a que se tomen determinadas decisiones, qué peso tiene cada uno de los actores, o sea, qué tanto peso tiene Marco Rubio, por ejemplo, en cuanto a Venezuela, un momento en que estaba sobre la mesa la posibilidad de ir por la vía de negociación con Richard Grenell, y estuvieron liberando presos y parecía, ¿no?, que, y además el presidente Maduro lo dijo, nosotros estamos dispuestos, ¿qué quieren? Más porcentaje en el negocio petrolero, estamos dispuestos, a esto venía desde antes, se estaba hablando, se estaba negociando. ¿Y por qué en determinado momento Estados Unidos hace la lectura de que no le interesa eso con Maduro, saca Maduro y hace, pues a mí se me escapa, ¿no? Quizás en un futuro tendremos más elementos, pero en todo caso todo cambia tan rápido. Yo podría decir no, porque Estados Unidos ya tiene mala imagen el hecho de guerras abiertas, da igual, o sea, el escenario en Irán el año pasado era uno y permitía llegar a unas conclusiones, decir no, en realidad ellos no van a entrar en una guerra abierta, hacen estos golpes quirúrgicos, marcan, y Donald Trump le da el caramelito a Marco Rubio, que también tiene a Irán en el punto de mira, y ya está. Pero ahora estamos en un escenario completamente diferente, donde no sabemos si la escalada va a suponer llevar tropas sobre el terreno, que los analistas militares, geoestrategas y demás dicen que es un suicidio. Ya estamos viendo lo que implica en esta guerra asimétrica para Estados Unidos por el impacto en lo económico también a escala global, pero nada es descartable, o sea, no sé, yo creo que hay una estrategia, pero también hay una parte quizás de improvisación o de errores, hay un debate, ¿por qué Estados Unidos ahora entró a Irán? ¿Afecta lo de Venezuela? ¿Es porque le ha presionado Israel, porque se adelantó Israel? Bueno, también tiene sus planes, ¿no? Pero ¿por qué ahora no se calculó lo otro? No sé. En todo caso, me parece que no hay que, como conclusión, pensar que el imperialismo apuesta todo solo a una carta. Yo creo que siempre juega con muchas opciones, y con un presidente como Donald Trump y en un marco donde se han pasado muchas líneas rojas y donde ellos están abiertamente verbalizando cosas que formaban parte de ese consenso que decía Leiner de bipartidista, ya no tienen necesidad de medirse, o sea, les da igual. Eso quizás es lo más chocante, ¿no?, en el debate público, mediático, ante mucha gente, que todo el mundo piensa que podemos mañana estar asistiendo quizás a que lancen una bomba nuclear contra Irán o quién sabe qué. Entonces, ¿esto en qué doctrina entraría? Bueno, digo, mira, pues se parece a lo que hace en la Guerra Fría, pero a lo mejor pues Donald Trump dice, no, es la doctrina mía, que hago lo que me da la gana. No es tan así porque no depende de una persona, insisto. Pero cuando ese Estado tiene un gobierno que se puede imponer con la fuerza y va ahí, no sabemos si a lo mejor acabarán cargándose a Trump y tal, pues puede suceder cualquier cosa, no sé, yo creo que estamos en un interregno totalmente ahora mismo. Voy a responder un poco por arriba para no llevarme mucho tiempo. Perdón, No, tranquilo. A ver, primero lo de la dictadura. El gobierno cubano no es una dictadura, esto tiene razones, o sea, el sistema político cubano, que no habría tiempo de explicar ahora, se formó históricamente, o sea, no es una cosa que surgió ayer.
Antes de que llegara la revolución, fue una dictadura de la oligarquía, de la propia oligarquía cubana, la que descartó la posibilidad de construir una democracia liberal en Cuba, porque fue la dictadura de Batista la que desmontó un sistema liberal que existía y funcionaba más o menos. Y la revolución, por supuesto, en su inicio no, en su primer inicio no, pero paulatinamente se planteó, llegó a plantearse, al inicio se planteaba retornar un poco a esa democracia liberal, pero al final se planteó construir otro tipo de formas de participación popular que se sustentaron muchísimo, primero en construir un nuevo Estado saneado, con nuevas personas, con gente popular que no representaran, porque por lo que había dicho, al final todos los representantes de ese Estado, esa burocracia casi en pleno, emigró. Entonces era un nuevo tipo de Estado que funcionaba con una nueva ética, que tuvo muchísimos problemas, desde el inicio mucho burocratismo, pero se distinguía por un nivel de ética en el accionar, de bajos niveles de corrupción, que con los años, por supuesto, que han aumentado. Pero yo no creo que se comparen con los niveles de otros países de América Latina, me parece. Habría que verificarlo. Y luego además un sistema que funciona con un único partido, porque los tres partidos que hicieron la revolución al inicio llegaron al acuerdo y al convencimiento de que había que unificarse en un único partido comunista de Cuba, que al final terminó monopolizando, para bien y para mal, todas las expresiones políticas diferentes que existieron y que fueron muy variadas a lo interno del campo revolucionario y también en sus alrededores. Y eso es el legado que se tiene hasta ahora de ese sistema político, que tiene muchas aristas por las cuales se pudiera reformar en favor de una mayor democratización, sin duda. Por supuesto que el liderazgo de Fidel por casi 50 años fue una cosa muy fuerte y fue un elemento absolutamente legítimo de cara a la gente, pero que eventualmente se mordió la cola porque planteó en algún momento el problema del relevo generacional, que es en el problema en el que estamos ahora, donde hay una nueva dirigencia política que para nada tiene el mismo nivel de legitimidad que tuvo la generación histórica y que, por supuesto, si tú tienes menos legitimidad, tú tienes menos capacidad de control y menos poder en la práctica. Y de hecho, no es poca la gente en Cuba, tanto desde posiciones revolucionarias como desde posiciones anticomunistas y conservadoras, que se quejan en realidad de que el Estado es muy mano débil ahora, de que el Estado ahora no controla, de que estas cosas con Fidel no pasaban. Y estoy hablando de gente desde una posición anticomunista, O sea, antes había control, ahora no lo hay. Y de hecho, el Estado actual ha permitido un margen de disenso más amplio, más variado, que el que se permitió en los últimos años de gobierno de Fidel, por ejemplo, y ustedes habrán visto protestas populares, genuinamente populares en Cuba, en contra del gobierno, que dicen abiertamente abajo Díaz-Canel, que es el presidente de Cuba. Curiosamente nunca dicen abajo Raúl, quien evidentemente sigue siendo la figura de máximo poder en Cuba. ¿Por qué? Porque es una figura que todavía tiene una legitimidad popular, porque estaban en la sierra, porque se alzaron en armas contra una dictadura, o sea, eso todavía sigue apelando a cierta memoria histórica que no es tan lejana, que por ejemplo a mí en lo familiar me viene de mis abuelos que sí vivieron eso, ¿no? O sea, hay gente que todavía tiene abuelos que han vivido eso. Por eso digo, hay un margen para el disenso ahora en realidad superior y en realidad el poder del Estado ha disminuido bastante. Entonces, ¿es una dictadura? No, realmente no tiene los atributos de una dictadura porque no es un gobierno que se sostenga sobre el miedo y la represión y el terror de la gente. Y también existe un sistema político sustentado en un mecanismo de elecciones también diferente del liberal, pero que, o sea, hay elecciones cada 5 años. Tiene su mecanismo, tiene su funcionamiento, hay sus políticas de movilidad de cuadros a lo interno del Estado, pero bueno, son cosas que es muy difícil explicar en pocos minutos. Ya sé que llevamos bastante tiempo, pero como me interesa, si quieres me lo dices luego en persona, pero a ver si el tema de las elecciones en Cuba, que lo acabas de nombrar, que hay elecciones y tal, me encanta todo, Cuba muchísimo, Venezuela, estudio sociología, estoy como súper implicada con el sufrimiento, las desigualdades y todo eso. Entonces, después si quieres me dices ahora lo del sistema electoral de Cuba, que no lo sé, lo desconozco y no quiero conocerlo. Básicamente son elecciones a nivel de circunscripción territoriales y a nivel de organizaciones sociales.
Primero se elige a nivel de los municipios, luego se elige a nivel de las provincias, las asambleas, quiero decir, las asambleas populares, del poder popular a nivel de municipios, que eligen al gobierno municipal esas asambleas, luego se elige al gobierno provincial y luego se elige la Asamblea Nacional, y es la Asamblea Nacional la que elige al presidente de la República y al Consejo de Ministros. Pero como ves es una elección delegada. O sea, el presidente... Como Estados Unidos, que también es indirecta. Bueno, ya, pero eso es... Bueno, no, eso sí está muy fuerte. Pero eso para, sí, o sea, para que la gente sepa que también son elecciones indirectas en Estados Unidos. O sea, es la Asamblea Nacional la que elige al presidente de la República. Por supuesto, hay muchísimas maneras en que ese sistema de elecciones se pudiera democratizar muchísimo más. No creo que la mayoría de la gente esté del todo conforme con cómo funciona, pero sí hay un sistema de elecciones que funciona cada 5 años. El tema de la corrupción, bueno, lo que decía, al inicio era un Estado que se distinguía por un saneamiento, un funcionamiento público mucho mejor, eso se ha ido deteriorando con el deterioro de la cultura y del consenso revolucionario, y yo coincido también que la mejor manera de controlar ese tipo de procesos es dar más posibilidad de control popular, porque la burocracia controlando a la propia burocracia me parece que no es el camino apropiado. El Estado se ha replegado en Cuba a partir de los 90 porque el Estado era muy pequeñito antes de que triunfe la revolución, se vuelve masivo durante el proceso revolucionario porque se estatiza casi todo. La reproducción de tu vida iba durante muchas generaciones en las escuelas, en los trabajos y en las instituciones estatales. Eso ya no se pudo sostener en términos monetarios cuando se derrumba la Unión Soviética por falta de financiamiento. Y también el Estado se repliega y al mismo tiempo concede un grupo de demandas populares, como por ejemplo repartir más tierras para campesinos, dar algunos negocios, pequeños negocios que estaban controlados por el Estado a cooperativas o a economías familiares, por ejemplo, zapaterías, peluquerías, que realmente quizás, o pequeños comercios de venta de alimentos que no había sentido para que eso fuera del Estado y que perfectamente pueden ser gestionados por pequeños negocios. O sea, al mismo tiempo que se ha replegado, también ha concedido esos espacios a esas otras formas de gestión y también al capital privado y al capital internacional con empresas mixtas. Lo de la lucha ecologista y una transición a un patrón energético renovable, eso es algo que se está planteando en Cuba muy claramente en las estrategias de desarrollo nacional desde 2011. Y había una estrategia diseñada que no se cumplió en lo absoluto, por falta de financiamiento sobre todo, porque es una transición que cuesta mucho dinero y Cuba hasta ahora no había tenido un apoyo financiero considerable en eso. Justo desde el año pasado, con China finalmente se logró negociar para que hagan una inversión considerable en parques fotovoltaicos que ya están representando un % todavía muy bajito, pero de generación eléctrica que para la situación en la que está Cuba, que está teniendo 20 horas de apagón al día probablemente, todos los días, o sea, prácticamente hay más apagón que luz eléctrica, pues sí empieza a marcar un poquitico la diferencia, pero todavía es imperceptible, hace falta mucho dinero para eso. Lo del la multipolaridad, mi criterio coincide con el de Arantxa, hay un único sistema mundo capitalista, no hay una multipolaridad económica real, hay regiones económicas, hay regiones de integración económica, como la Unión Europea puede ser, o como la ASEAN puede ser en el sudeste asiático, pero en esencia hay un único sistema capitalista integrado, global, que es por primera vez integrado y global después de que se derrumbió la Unión Soviética, que significó también la destrucción de otro sistema internacional alternativo, con todos sus defectos. Entonces esa es una unipolaridad económica y que yo considero que a la larga también es desde el punto de vista ideológico, un único horizonte al final neoliberal, capitalista, etcétera, pero que por supuesto es como siempre el capitalismo se ha construido con la unidad del sistema mundo económico y la diversidad de poderes estatales. ¿Por qué? Porque así ha sido históricamente y porque así sigue funcionando. Entonces ahí en la diversidad de los estados y en la diversidad de los poderes geopolíticos es donde está la disputa, creo yo, ahora mismo. No sé si hay aspectos de multipolaridad en un orden que al final, desde el punto de vista ideológico y económico, en mi criterio, es unipolar. Y sobre el patriotismo, el fuerte arraigo del patriotismo en Cuba tiene que ver con que es una nación colonial que se tuvo que construir como negación de aquellos que lo dominaban.
y es una construcción de la nacionalidad que no ha sido desde arriba, o sea, no ha sido un proyecto estatal de vamos a unificar el castellano o vamos a conquistar y expulsar a los moros, sino que ha sido un proyecto de construcción nacional construido desde abajo, desde las masas populares, o sea, en contra de un dominio extranjero. Y ha sido un proyecto de construcción nacional muy deseado por la gente, por otra particularidad que tiene Cuba, que fue como cuando España conquistó Cuba, exterminó a los 100.000 pueblos indígenas que había en Cuba, hubo que repoblar Cuba en todos los sentidos, tanto implantar en Cuba gente para que trabajara, como implantar en Cuba gente que dominara a los que trabajaban. Todo hubo que importarlo a Cuba, ¿no? Entonces eso es una población que crece mucho a partir del desarrollo del capitalismo azucarero en Cuba en el siglo XIX, que está acabada de llegar al país y que está anhelando desde su posición popular y subordinada tener una identidad propia, que ya no puede ser la que tenían ellos cuando estaban antes de ser secuestrados en África o antes de venir por la pobreza desde España a Cuba, quiero decir. Entonces hay un deseo popular también por construir una nacionalidad nueva, la nacionalidad cubana, que nos dé identidad a todos, a esta diversidad que somos, que todavía tenemos vestigios de los idiomas que hablábamos cuando niños o nuestra familia, que no son los mismos que este castellano que hemos aprendido acá. O sea, eso tiene que ver con por qué es tan fuerte ese patriotismo, y yo creo que el otro elemento es que Cuba creo que es de los pocos países en el mundo que ha tenido en menos de 100 años 4 revoluciones sociales. Yo creo que el único que ha tenido eso también ha sido China, y cuando tú en menos de 100 años haces 4 revoluciones, la última, bueno, ya triunfó, ¿no? Triunfó plenamente. Pero eso te está hablando de una sociedad civil muy dinámica, muy fuerte, con mucha capacidad de accionar, con mucha capacidad de proyectarse políticamente, y que encontró durante muchísimos años su punto de unificación cultural en torno al patriotismo. Por eso el patriotismo antecede al proyecto de revolución socialista, y por eso hoy la cultura o la ideología o la legitimidad del socialismo ha retrocedido muchísimo más que la del patriotismo, por ejemplo, que se mantiene muchísimo más fuerte. Y bueno, espero con eso haber un poco respondido.